Hola a todos, soy Eva López Álvarez, CEO del Grupo Punto Mais, y me alegra estar en contacto con ustedes, aunque sea por esta vía, en esta edición virtual de IBTM World, antes de que nos encontremos de nuevo, espero el año que viene en FIRA Barcelona. Muy agradecida a IBTM por darnos de nuevo la oportunidad de presentar nuestra publicación Informes y también al Madrid Convention Bureau, que es quien ha patrocinado la elaboración del mismo. Si me lo permiten, antes de entrar en la presentación de este informe que hemos dedicado a la gestión de crisis en la industria maíz, presentando algunos casos que han llamado nuestra atención, les presento muy rápidamente lo que es el Grupo Punto Mais. Somos una editorial basada en Madrid, Buenos Aires y Ciudad de México y nos dirigimos a los profesionales hispanohablantes a través de tres publicaciones, la revista Punto Mais, que editamos cada 2 meses, y en la que analizamos tendencias, presentamos destinos y tratamos muchos temas relacionados con el sector y sobre todo hacemos hablar, entre comillas, a mucha gente de la industria maíz. También tenemos una web .mais.com que se actualiza cada día con noticias del sector y un fuerte desarrollo en redes sociales. Además tenemos nuestra publicación .dmc, que es además un buscador online, en el que reunimos a todos los receptivos del mundo especializados en maíz capaces de negociar y recibir en español. Y también tenemos Informes, que es nuestra publicación anual, en la que cada año profundizamos en un aspecto relacionado con nuestro universo. En un primer momento generamos las primeras estadísticas del maíz hispanohablante, con datos de España, Argentina, Chile, Colombia, México y Perú. En un segundo momento, la adecuación del producto hotelero a las necesidades de los organizadores maíz. Y en esta tercera edición nos hemos centrado en la gestión de crisis. En el link que pueden ver tienen acceso a los tres informes, este tercero justo cuando termine esta presentación, y ahí pueden acceder a ellos y descargárselos libremente. Y luego también tenemos una cuarta línea de negocio, que son los webinars más, en los que ofrecemos a las distintas marcas, destinos, dirigirse a nuestros lectores. ¿Que quiénes son? Pues son tanto quienes en las empresas contratan convenciones, viajes de incentivo y eventos, como las agencias especializadas en organizárselos. Esto principalmente en España, Argentina, Chile, Colombia, México y Perú. Pero de manera natural, pues llegamos con los años también a muchos hispanohablantes basados en Estados Unidos, en Centroamérica, pero principalmente nos dirigimos al público que se encuentra en España y Latinoamérica. Sin más dilación, voy a empezar a presentarles esta última edición de informes, que como les decía, pues hemos decidido centrar en la gestión de crisis y jamás hubiésemos imaginado cuando el año pasado decidimos que esta sería la temática que íbamos a encontrarnos inmersos en una crisis de la envergadura de la que estamos viviendo en el momento de elaborarlo y presentarlo. Es lo que hay. De todos modos, tampoco queríamos tratar únicamente una crisis sanitaria. Obviamente vamos a tratar esta que estamos viviendo porque creemos que ya podemos extraer algunas conclusiones interesantes, pero voy a empezar por resumirles la primera de las crisis que hemos tratado en informes, que es una crisis de imagen, la crisis de imagen del destino Barcelona. El año 2017 fue un annus horribilis para Barcelona. Lo peor del año fue el atentado terrorista que en el mes de agosto dejó 16 muertos finalmente. Además de eso, en septiembre comenzaron con la celebración del Día de Cataluña, el 11 de septiembre, se organizó una gran manifestación de gente partidaria de la independencia de Cataluña, lo que provocó una serie de contramanifestaciones de gente contraria a la independencia de la región y de nuevo manifestaciones de gente por contra, que en algunos casos desembocaron en incidentes para la ciudad y provocaron que algunos eventos se viesen afectados, y además el 1 de octubre se organizó un referéndum que dejó también imágenes de violencia que circularon por todo el mundo. Esas huelgas también se mezclaron con otros eventos que afectaban al turismo, como la huelga de personal de seguridad del aeropuerto, que colapsó en varias ocasiones el aeropuerto del Prat. Y durante todo el año, no es algo que correspondiese solamente al segundo semestre, Barcelona llegó a ser calificada en los medios como la capital de la turismofobia, por imágenes como esta. Entonces, muchos organizadores dudaban de si Barcelona, que siempre había estado en el top de destinos más,
pues estaba capacitada en ese momento para albergar eventos. Nosotros quisimos analizar qué hizo el destino Barcelona para intentar solucionar esta situación, por eso lo elegimos como caso de éxito. Primero se regularizaron los alojamientos turísticos. Es cierto que en algunos barrios había tal proliferación de alojamientos turísticos que los habitantes consideraron que su espacio vital se había reducido. Además de eso, se introdujeron mejoras en la gestión de la movilidad urbana, nuevos medios de transporte, mejoras en los horarios, con lo cual era más fácil desplazarse por la ciudad. Aunque parezca mentira, lugares muy turísticos no contaban con protocolos para una mejor gestión de los flujos. Entonces, bueno, pues se introdujeron las reservas online y bueno, fue pues mucho más fácil evitar las aglomeraciones y la sensación de masificación que muchos viajeros denunciaban a través de las redes sociales cuando visitaban Barcelona. Y por último, y no por ello menos importante, se estableció una política de promoción basada en la diversificación, tanto para el viajero profesional como para el vacacional. Bueno, pues se le transmitía que Barcelona tiene mucho más que los atractivos que todo el mundo conoce. Quisimos saber cuál había sido la función del Convention Bureau. Tienen más detalle, como les decía, en el informe completo que pueden descargar en la web de Punto Mais, pero les resumo en que el Convention Bureau se convirtió en portavoz de todas estas acciones de cara al sector Mais, precisamente para tranquilizar a todos esos profesionales que tenían operaciones en curso o aquellos que pensaban organizar cosas en la ciudad. Y algo muy interesante es que se culminó la fusión del Barcelona Provincia Convention Bureau con el Barcelona Ciudad Convention Bureau. Y esto, bueno, pues supuso una ampliación del abanico de posibilidades, tanto a nivel de espacios como de propuestas de incentivo, de team building, que agradecieron mucho los organizadores. Por eso, bueno, pues a día de hoy consideramos que Barcelona supo gestionar y superar su crisis de imagen. Otro tipo de crisis que quisimos tratar en este informe fue la crisis político-social, una crisis político-social como la que tuvo lugar en Santiago de Chile en 2019. En ese año, la capital chilena tenía que albergar la cumbre del clima organizada por la ONU, la COP25. Bueno, pues un 30 de octubre el gobierno anunció que renunciaba a celebrar la cumbre por los conflictos sociales que había en el país y prácticamente inmediatamente después la ONU confirmó que Madrid sería la sede de la COP25. Bueno, circula la anécdota en el sector de que cuando el director de IFEMA recibió la llamada de la ministra de Transición Ecológica encargada de la organización, cuando le dijo vamos a recibir la cumbre del clima de la ONU, él preguntó en qué año y ella le contestó en 4 semanas. Así que bueno, pueden imaginarse. Finalmente, bueno, se confirmó que la COP tendría lugar del 2 al 13 de diciembre, es decir, un mes más tarde en Madrid. Y a partir de ahí, bueno, pues empezaron 4 semanas de locura que la propia consejera de Turismo nos explica en una entrevista dentro de Informes. Y bueno, para dar lugar a un evento pues muy particular, con una asistencia esperada de 25.000 personas procedentes de 200 países, sabiendo que España no tiene representación consular en todos, por lo que hubo que establecer acuerdos para poder emitir visados a quienes necesitaban este tipo de visado para entrar en el espacio Schengen. Además coincidía en la primera semana de diciembre con un puente festivo en Madrid largo, que además es un momento del año con especial afluencia a la ciudad por ser Madrid un destino de compras navideñas, con lo cual muchos hoteles ya estaban ocupados. Además, era un macroevento de condiciones muy particulares. Se necesitaba una zona azul para todo lo que tenía que ver con Naciones Unidas y también requería la llamada zona verde para sesiones destinadas a la sociedad civil. Esto en un recinto como IFEMA, que ya tenía reservados algunos de sus pabellones. Se reorganizaron los eventos que había dentro de IFEMA para reservar 7 de los pabellones que hay en el recinto para la COP, de tal manera que estuviese unido todo lo que tenía que ver con la cumbre, y además se necesitaron 13.000 metros cuadrados más en centros de convenciones y salas de reuniones.
Hay que pensar que además estábamos en un momento vacacional para España, con lo cual el personal de IFEMA en ese momento estaba reducido y venía en un evento que requería personal suplementario por temas de seguridad, porque bueno, había 2.000 medios acreditados, 50 personalidades que asistieron al evento, entonces bueno, el riesgo de atentados era más alto. Para el tema de alojamiento hubo que habilitar una central de reservas hoteleras que se adjudicó a Barceló, al Grupo Barceló, para facilitar que las delegaciones contrataran sus habitaciones, pero además el Convention Bureau de Madrid se implicó especialmente hasta conseguir el bloqueo de 5.000 habitaciones. Finalmente, el evento fue un éxito, más allá de las conclusiones de la propia cumbre, en la que obviamente no vamos a entrar, pero el evento en sí fue todo un éxito. Aquí vemos bueno, todas las personalidades y esta foto me gusta porque realmente hay esta gran parte del personal de IFEMA que bueno, pues aportó un granito de arena enorme en lo que fue recibir este evento en la ciudad. La propia representante del Ayuntamiento de Madrid nos confirma que también fue muy importante la implicación de los propios habitantes y de todo el sector privado. Y como crisis sanitaria, pues obviamente tratamos la crisis que estamos viviendo actualmente, la crisis del COVID-19. Bueno, les presento algunas noticias que les van a parecer muy frescas. En enero empezamos a oír que en China empezaba a haber serios problemas con el coronavirus en China. En febrero se anunció la cancelación del Mobile World Congress de Barcelona, que fue un mazazo para el sector. Y a partir de ahí, bueno, empezaron las anulaciones de vuelos. En junio este era el mapa realizado por Riskline, en el que, bueno, pues no había absolutamente ningún país en el mundo que tuviese no ya un riesgo moderado, no ya bajo, perdón, ni siquiera moderado. Todos tenían riesgo medio y la mayoría alto y extremo de contagio. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, bueno, ya desde antes, pues grandes eventos pospuestos. A día de hoy ya sabemos que muchos se han perdido porque obviamente muchos se pospusieron al segundo semestre, no se están pudiendo realizar, con lo cual, bueno, la edición 2021 obviamente ya no va a reemplazar la de 2020, esta se habrá perdido. Lo que pasa es que no todo el mundo reaccionó de la misma manera ante esta crisis y nosotros quisimos destacar un caso que para nosotros es de éxito, que es el caso Francia. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, allí en marzo se decretó el confinamiento, como en otros países europeos, y se impuso el teletrabajo, pero en abril ya se ofrecieron los primeros datos y se pudieron extraer las primeras conclusiones gracias a un estudio encargado a Interface Tourism France. Se analizaron 752 eventos, ya se supo que de ellos el 29% habían sido anulados y el 49% estaban siendo aplazados, y el 43% de los encuestados necesitaba más información sobre el destino donde iba a hacer el evento, pero solo el 22% se puso en contacto. A partir de aquí, con alguna oficina de turismo Convention Bureau. A partir de aquí surge una pregunta interesante. ¿Quién tiene que buscar a quién? Evidentemente también sabemos que había bueno, pues, reducción de personal en las oficinas de turismo y Convention Bureau, pero bueno, es una información muy valiosa. En mayo se emite el primer certificado COVID-free con aval sanitario y con limitación de aforo a 10 personas en los primeros eventos que se pueden organizar, con lo cual empezó un poco la apertura de los eventos. Lo que pasa es que aquí la pregunta era, ¿son fiables estos certificados? Bueno, el propio gobierno eh, terminó afirmando que garantizaban la limpieza de los espacios, pero no garantizaban que no hubiese riesgo de contagio. De todas maneras, como las cifras de contagios eran mejores, se levantaron las restricciones a los eventos con más de 10 personas, siempre y cuando se respetase la distancia de seguridad que se impuso en un metro en Francia y no se superase las 5.000 personas. Esta medida a revisar el 15 de agosto. Y de nuevo, más información. París publicó un barómetro con encuestas a profesionales de 7 países con interesantes datos sobre la intencionalidad, qué tipo de eventos pensaban hacer, a cuáles renunciaban, con los participantes de qué partes del mundo, con qué duración. En agosto se amplió esa limitación de 5.000 personas hasta el 30 de octubre y en septiembre podemos hablar incluso de euforia. O sea, se empezó septiembre con la celebración de grandes congresos en París, con la celebración del G20 Meetings en Cannes con 2.000 asistentes, que si bien en su mayoría procedían de Francia, pero no todos de París.
Y lo malo es que, bueno, nos encontramos con la segunda ola de COVID y de nuevo el confinamiento. Y al cierre de esta edición, pues no está previsto, al cierre de esta presentación, perdón, no está previsto retomar los eventos antes de enero de 2020. Entonces, bueno, sobre todo lo que queremos destacar es la apuesta, tanto de Francia como de la ciudad de París, por tener información sobre el impacto de la crisis sanitaria del COVID-19. También, bueno, queremos destacar dentro de la crisis cuál fue el rol de los proveedores en las distintas fases. En una primera fase, obviamente, pasamos de eventos presenciales a digitales y de la cancelación, se intentó en la medida posible, en la medida de lo posible, pasar de la cancelación a la reprogramación, porque no se podían hacer más eventos que los que se ofrecían en el entorno digital. Pero se adaptaron los programas de motivación, asistimos a iniciativas muy interesantes de, bueno, desde bingos a juegos, bueno, pues maneras de divertir y de mantener unido a los clientes, a los trabajadores, y una redefinición de los incentivos que en un primer momento pasó, bueno, pues, principalmente por ofrecer bonos de compra. Pero bastante pronto, en la segunda fase, cuando se permitieron los desplazamientos solo locales, los grandes formatos se mantuvieron en el entorno digital, ya se definió de una manera mucho más clara cuáles eran los protocolos de seguridad e higiene y se permitieron las pequeñas reuniones, los lanzamientos de producto, galas de premio, programas de motivación en entornos naturales y espacios al aire libre. Esta segunda fase coincidió con el verano, tanto en Europa como en Latinoamérica, si bien en momentos diferentes, con lo cual, bueno, pues fue relativamente fácil buscar opciones que permitiesen reunir a pequeños grupos respetando las distancias y todos los protocolos. Eh, en una tercera fase ya se abrieron las fronteras y se ampliaron las conexiones aéreas y es cuando, bueno, ya se está consolidando algo que parece que no se va a ir, que son los grandes formatos híbridos. Muchas empresas se han dado cuenta de que celebrar sus eventos con una dimensión digital no solamente permite aumentar la audiencia, sino introducir, bueno, pues nuevos tipos de contenido y de interacción sin renunciar al networking que genera la presencialidad. Y además esto se puede hacer de manera multi-hub, con lo cual, bueno, creo que estamos ante un formato que ha llegado para quedarse y también los viajes de incentivo que habían dejado ya de ser bonos de compra y ya estaban empezando a adaptarse a soluciones más personales. Por ejemplo, en la segunda fase se le ofrecía al premiado y su familia hacer una escapada local o hacer una actividad en su entorno. Pues en esta tercera fase se estuvieron personalizando los viajes, por ejemplo, grupos de 100 personas, sobre todo si procedían de lugares diferentes, se dividieron en grupos más pequeños para, en función de su procedencia, bueno, pues, llevarles allí donde se podía ir, eh, adaptando también de paso los programas a sus intereses y también se empezó a recurrir al charter para los grupos de incentivo, estableciendo pues, una especie de corredores seguros para los grupos. El problema es que la cuarta fase, que se supone que ya tenía que ser la apertura total, pues ha supuesto un repliegue y nuevas restricciones. Esta cuarta fase está sucediendo en Europa en este momento. En Latinoamérica la realidad corresponde más a la tercera fase. En esta cuarta fase, bueno, pues los formatos híbridos se mantienen en algunos países, porque en España, por ejemplo, se están pudiendo organizar eventos presenciales, pero en otros países no. Y sí que se pueden realizar viajes profesionales y asistir a eventos como justificante y se están extendiendo los test PCR y antígenos en los aeropuertos. ¿Cuál será la quinta fase? Ojalá sea la de la normalidad, o bien ligada a la extensión de las vacunas, o bien porque tenemos que convivir con el COVID-19 sin necesidad de estar confinados y bueno, pues no nos queda más que esperar el 2021 y ver a dónde nos conduce esta situación. De todas maneras, podemos, en base a todo lo que hemos tratado de manera muy rápida, de nuevo les remito al informe completo, podemos llegar a ciertas conclusiones. ¿Cómo se supera una crisis, sea cual sea? Primero, con capacidad de reacción. Y esa capacidad de reacción se basa en dos cosas. Primero, saber cuáles son nuestras debilidades antes de la crisis. Y segundo, ser capaces de diversificar producto y de generar sinergias. No todo el mundo sabe hacer de todo. Entonces, tal y como nos explican algunos organizadores de eventos y profesionales del sector en informes,
Ya no se trata de decirle al cliente yo tengo esto para darte, sino de preguntarle qué necesitas y a partir de ahí, pues si no te lo puedo dar yo, te lo doy a través de alguien del sector con quien genere una sinergia y de lo que se trata es de darte una solución, porque como a mí me gusta decir, la esencia del maíz, la esencia no es la presencia, si bien la presencia es muy importante. La esencia es que somos la industria que permite transmitir mensajes, compartir conocimiento, generar negocio, estimular equipos, formar a representantes y trabajadores. El maíz sigue siendo eso. Ojalá pudiésemos hacerlo siempre presencial, pero mientras no sea posible tenemos que ofrecer alternativas e incluso cuando sea posible enriquecer esas sesiones presenciales con entornos digitales que estamos descubriendo que tienen mucho interés. Bueno, además de esto, en cualquier crisis hay que ofrecer flexibilidad. Es algo que obviamente, sobre todo en esta última crisis, nos estamos dando cuenta de que lo que parece que podemos hacer hoy, mañana no podemos hacerlo, por lo cual la flexibilidad se impone y además de eso la empatía, obviamente. Esta es una crisis que nos está afectando a todos en mayor o menor medida. Y de nuevo, insistimos, en información de calidad. La información de calidad es básica para una mejor promoción. Al final hay que recordarle siempre al cliente dónde están sus aliados y para eso tenemos que saber qué necesita, qué está pudiendo hacer, qué estamos pudiendo ofrecer nosotros. En este punto reivindico nuestra labor como medio de comunicación e intentamos, bueno, pues filtrar entre la ingente cantidad de información que nos llega, pues aquella que realmente se ajusta a la realidad, que no son podría ser, sino cosas reales que podemos hacer, que se están permitiendo, alternativas que se están ofreciendo. Y bueno, el paraguas que a mi juicio debe englobar todas estas premisas es la unión de esfuerzos entre los sectores público y privado. No solamente el sector público debe ayudar al sector privado con ayuda financiera, sino con programas de formación, con estrategias de promoción que permita que se retome la actividad. Bueno, esto es básicamente lo que nosotros pensamos es necesario para superar cualquier crisis. Y ahora que ya estoy llegando al final, antes de dedicarles unas últimas palabras, me gustaría hacerles viajar por un ratito al destino que ha promocionado este estudio. Nosotros también pensamos en ti. Nuestras calles sin tiempo y nuestras noches sin reloj piensan en ti. Nada es como era sin tus aplausos rompiendo un teatro, sin tu mirada clavada en cuadros centenarios y sin tus risas rodeando nuestras mesas. Porque cuando vienes a visitarnos, eres más que un turista. Cuando llegas a Madrid, te conviertes en uno de nosotros. Y sin ti, Madrid es menos Madrid. Nos volveremos a ver. Puede que no sea ahora, pero será pronto. Bueno, no me queda más que agradecerle su atención, agradecer de nuevo a IBTM World por habernos permitido presentar nuestro informe, al Madrid Convention Bureau por habernos permitido realizarlo y a ustedes por estar ahí. Aquí tienen mis datos de contacto, mi mail es eva.lopez@puntomais.com. Les recuerdo que en la web de Punto Mais pueden descargarse el informe completo y también bueno, les dejo nuestras redes sociales por si quieren seguirnos. Muchísimas gracias y mucha salud para todos.